bonito. Gloria a Dios. Bueno, si gustan, nos vamos poniendo cada uno en su asiento. Qué bendición estar esta noche con ustedes. Algunos rostros no nos conocen, otros mucho. Mi nombre es Moisés, mi esposa Mauriel. Y hoy el pastor Olman, la pastora Jamie nos invitaron para traerles una palabrita de parte de Dios. Sí, amén. Bueno, vamos a tratar también de que estén todos enfocados en la palabra. ¿Cuántos saben de que la palabra nunca vuelve vacía? Sí, amén. Que por mucho que la escuchemos, siempre hay algo que Dios nos habla, amén. ¿Sí? Ok. No importa si los dos predicamos hoy, no se aburren. Bueno, pero como una prédica dura 40 minutos, dos prédicas duran 80 minutos, ¿verdad? No importa. Ok, tenemos unas imágenes, no sé si nos ayudan con la primera. Ustedes han estado trabajando este mes un tema muy bonito que ha estado rodeando temas, por ejemplo, más que un like, y la otra era de redes, ¿verdad? Y los pastores nos invitaron y nos dieron el tema Amores que edifican. Ha sido el tema que los pastores nos han solicitado que hablemos con ustedes. Y amores hay muchos, ¿cierto? Está el amor del papá, el amor de la mamá, el amor del ligue, me enseñaron un día una palabra por acá, el amor de los hermanos. Pero hay un amor más puro, hay un amor más exacto, más completo, que llena todos los vacíos de nuestro corazón, que es el amor que nos tiene Jesucristo. Amén. Dios, desde que nos creó en el puro principio, si gustan pasan a la otra imagen, Dios desde que nos creó en el puro principio, nos creó con la necesidad de amar y de ser amado. ¿Sí? Si nos vamos a lo que sería, por ejemplo, a Génesis 1:26, dice así la palabra de Dios: hagamos al ser humano. Dios estaba junto con Jesús. Oigan qué bonito esto. Estaba Dios y estaba Jesús formando toda la creación, formando los pajaritos, los pececitos, los sapos, las cucarachas, todo fue creado por Dios, aún lo que no nos gusta, ¿cierto? Y en ese momento Dios se queda con Jesús y Dios le dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No es parte del tema porque creo que fue uno de los temas que tocaron anteriormente, pero hay que empezar por acá. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza. El primer amor que debemos de tener es el amor propio, porque cada uno de nosotros refleja al mismo Dios. Amén. Y le dijo Dios para que el ser humano tenga dominio sobre todo, ¿sí? El hombre, en este caso Adán, tenía un propósito, tenía el propósito que administrara toda la creación. Creo que era una tarea bastante grande, era una tarea bastante importante, porque estábamos hablando que un solo hombre tenía que administrar, cuidar y ver que todo funcionara bien en los animales del cielo, en los del agua y los de la tierra, ¿cierto? Pero más adelante también se vuelve Dios y le dice al Señor Jesucristo que algo anda mal, que está viendo que en el ser humano, en Adán, hay algo un poquito raro, hay algo que no va bien. Y le dice: no es bueno que el hombre esté solo, y por eso vamos a hacerle una ayuda adecuada. Muchas veces esta cita bíblica la usamos puntualmente para referirnos a un noviazgo, a un matrimonio, ¿verdad? Cuando dicen que Dios creó a Eva, Dios creó a la mujer para que fuera ayuda idónea del hombre. Sin embargo, hoy no quiero que nos vayamos a ese extremo de hablar de noviazgos o de matrimonios, porque estamos todos muy chiquillos, ¿cierto? No es momento para hablar de ese tema, pero sí es momento para entender que Dios en nuestro corazón puso una necesidad, puso un espacio exclusivo para que nosotros tuviéramos siempre una ayuda, una compañía, alguien que estuviera con nosotros. También es importante destacar que cuando hablamos de ayuda, no necesariamente tiene que ser únicamente la mujer.
también no es bueno que una mujer esté sola. ¿Estamos todas claras de eso? Sí, por mucho que la sociedad nos diga otra cosa. No está bien que una mujer esté sola, necesita también un acompañante de vida. Amén. Es interesante porque a partir de esto entonces entendemos que nosotros siempre vamos a ocupar de alguien que está a la par de nosotros, que nos dé un consejo, que nos dé un ánimo. Voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, me gusta mucho la relación de hermanas que tiene Emily con Chris, dignas de admirar. No sé si se puede decir de envidiar, las envidio, no mentiras. Pero sí es una relación muy bonita porque cuando uno las empieza a conocer un poquito más seguido, uno empieza a ver que se ayudan para todo, hasta para las cosas del colegio, cosas del trabajo, cosas del ministerio. Y es esa la necesidad que Dios dejó en el corazón de cada uno de nosotros, de tener siempre al lado una persona que nos ayudara, una persona que nos fuera como esa ayuda, como dice la Biblia, la palabra de Dios, esa ayuda idónea, esa persona que estuviera detrás de nosotros hasta para corregirnos, ¿por qué no? ¿Verdad? Cuando uno tiene un mejor amigo, cuando uno tiene a esa persona cercana que siente que es como su alma gemela, pues es la primera persona que normalmente va a llegar y te va a decir, estás haciendo algo mal o estás caminando mal porque antes no te vestías así o antes no hablabas así y ahora sí lo haces, porque es la persona que más te conoce. Amén. Sin embargo, no podemos hacer que ese espacio o ese amor que lo ocupamos normalmente con una persona siempre se quede para una persona, porque la única ayuda idónea, la única persona que nos puede dar un amor genuino es Jesús. Amén. Vamos a traer en esta noche una historia que tal vez muchos ya conocen, es la historia de Sansón y Dalila. Está en Jueces 16. Amén. La siguiente imagen, si gusta. Y les voy a hablar un poquito, voy a empezar en Jueces 13, por ejemplo, que dice que se le aparece un ángel a la mamá de Sansón y le dice que ella iba a concebir un hijo y que sobre ese hijo no iba a pasar navaja, o sea, que no le podía cortar el cabello, porque ese niño iba a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Ese era Sansón. No sé si ustedes se acordarán de Semana Santa, ¿verdad? Ese famoso hombre fuerte de pelo largo que derribaba paredes, que peleaba con un montón de gente y que un Que pronto no a es otro, Luis Vega. que no era Luis Vega, pero que un pronto a otro llegaron, le cortaron el pelo y se le fue la fuerza. Entonces vamos a hablar de ese personaje. Pero vean qué interesante, lo que quiero que vayan tomando nota es que desde antes de nacer ya él estaba separado para Dios, y desde antes de nacer se le había dado una instrucción a su mamá que no le podían cortar el cabello a este hombre. ¿Por qué? Porque él estaba llamado a liberar de la opresión de los filisteos a Israel. Los filisteos era era como el enemigo, un grupo contrario a Israel que los atacaba, que los quería dominar, y Sansón fue llamado a dar libertad de los filisteos. Amén. Detalles que podemos poner por acá: Sansón viene de la tribu de Dan, que era una tribu como la familia, por así decirlo, como cuando uno dice, la familia de los Mora, la familia de los Pizarro, ¿cierto? Entonces Sansón venía de la tribu de Dan, ese era el nombre que ellos recibían, y la tribu de Dan era una tribu llamada a dar justicia. Por eso es que Sansón impartía justicia, trayendo libertad al pueblo de Israel. Amén. Y por otro lado, fue llamado desde antes de nacer, como ya les dije, como nazareo. Eso quiere decir, ahorita Amado les va a explicar, pero eso quiere decir que él era consagrado, él estaba separado de todo lo demás. Y en esta historia, en Jueces 16, empezamos a ver ahora entonces que está Sansón, está Dalila, y vamos a empezar a desarrollar un poquito el tema. Resulta que Sansón se encuentra con Dalila, y Dalila se da cuenta que a él lo andaba persiguiendo los filisteos. Entonces
los filisteos le pagaron un dinero a Dalila para que Dalila descubriera por qué Sansón tenía tanta fuerza. Los filisteos estaban hartos que Sansón siempre les ganaba la batalla. Entonces ellos querían saber por qué Sansón tenía tanta fuerza. Y le pagaron un dinero a Dalila. Entonces Dalila viene, se mete con Sansón y empieza a hacerle preguntas. De hecho, si uno empieza a leer en Jueces 16, 3 veces le hizo la pregunta. Por ejemplo, en el 16:6 dice, le dice Dalila a Sansón, pero dime tu secreto para que tengas tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Oigan, qué interesante, Dalila sin filtro. Llegó y le dijo, dígame cómo yo puedo hacer que usted no sea tan fuerte. Dígame qué es el secreto que usted tiene para ser tan fuerte y tan poderoso, para tener tanta fuerza, y cómo yo puedo hacer o cómo puedo lograr para dominarte. Y Sansón inteligentemente le dijo una mentira. Le dijo, no, tal y tal cosa. Le metió una mentira porque él no le iba a decir la verdad. Viene Dalila para donde los filisteos y le dice, el secreto es tal. Y se dan cuenta que no, que eran mentiras. Entonces viene por segunda vez y le dice a Dalila a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentiras, vamos, dime cómo se te puede atar, cómo puedes perder tu fuerza. Vean qué interesante, tras de que ella andaba buscando cómo hacer que Sansón quedara en burla, ¿verdad? Quedara totalmente sin fuerzas, tras de eso ella llega y le dice, te burlaste de mí, qué bárbaro. Me pusiste en mal, me dijiste mentiras. Entonces Sansón vuelve y le dice otra mentira. No, a mí se me puede quitar las fuerzas de tal y tal manera. Cuando los filisteos vienen a comprobar, pues resulta que eran mentiras. Y oiga por acá en el 16:13. Entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho puras mentiras. Dime cómo se te puede atar. Entonces Sansón no quedó más que decirle la verdad. Entonces dice, ¿cómo puedes decir que me ama? Le empieza a decir Dalila. Sansón, ¿cómo usted puede decir que usted me ama si no me dice la verdad? ¿Cómo usted puede decir que confía en mí si no me dice la verdad de cómo yo lo puedo atar y cómo yo puedo hacer que usted pierda su fuerza? Entonces dice que Sansón se empezó a sentir oprimido, harto de la vida. Oiga, qué interesante. Empezó a sentirse totalmente oprimido, harto de la vida, porque Dalila estaba dele, que quería saber cómo Sansón podía perder la fuerza. Entonces al fin le dijo toda la verdad. Entonces Sansón le dijo, bueno, si tú pasas navaja por mi cabeza, si tú me cortas el cabello, voy a perder toda la fuerza y voy a ser como un hombre cualquiera, como cualquier otro hombre, ¿sí? Y bueno, la historia pues resulta que Dalila le corta el cabello a Sansón y los filisteos vienen, se lanzan sobre Sansón. Sansón se despertó de un sueño y pensó que podía otra vez escapar de los filisteos, pero resulta que ya no tenía la misma fuerza. Y dice, termina el punto 20 diciendo, pero Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Antes de empezar, creo que diciendo que, ¿qué significa la palabra nazareo? ¿Alguien sabe qué significa? Nazareo. No nazareno, nazareo. Pero igual, se los voy a decir hoy. Antes de decir qué significa eso, también es importante destacar que Sansón no le dijo el secreto a la primera Dalila. Ayer Moisés y yo hablábamos que era la segunda Eva, pero bueno. Dice la Biblia que ella era muy manipuladora, se hacía la víctima. Como si en realidad Moisés me amara, no permitiera que yo cocinara. Pero es necesario. ¿Cuántas veces, a veces somos nosotros quienes somos los manipuladores? Pero hay en ocasiones que vienen personas a manipularnos, con tal de que digamos nuestros secretos, nuestra intimidad. Y esto siempre se basa en la presión social. Y ahora, en cuanto a eso, voy a decir qué significa nazareo. Nazareo proviene de la raíz consagración, comprometido, apartado, alejado. Hacer un voto especial donde yo me consagro únicamente para Dios.
donde yo me aparto totalmente de los placeres, donde aquello que me aparta de la presencia de Dios, eso significa ser nazareo. Mencionaba Moisés que en Jueces 13, llega un ángel y le dice a la madre de Sansón que ella va a tener un hijo y que él va a ser nazareo, es decir, va a estar consagrado para Dios. Él tenía dos propósitos: uno, ser nazareo, y dos, que él iba a librar a su tribu de los filisteos. Tristemente, ninguno de los dos propósitos se cumplió a causa de la presión, a causa de la manipulación, a causa de escuchar voces que no tenemos que escuchar. Y nazareo no era solamente decir voy a ser nazareo hoy porque hoy de verdad me siento santa y quiero de verdad entregarme totalmente a Dios. No, habían reglas, habían principios que seguir. Uno de esos era de que no podía tomar vino, nada que viniera de la vid, ni uvas, vino, pasas, nada de eso. ¿Por qué? Porque decían que eso demostraba que nos podemos alejar de todos los placeres del mundo con tal de consagrarnos a Dios. Ser nazareo es voluntario, es una decisión, no es nada impuesto, no es nada obligado. El segundo punto, la segunda regla, era que no podían pasar navaja por el cabello. ¿Y eso qué significaba? Significaba que estaba bajo la cobertura de lo divino. Estaba en un proceso de consagración. Era un pacto externo. Era algo que se tenía que ver. Y punto número 3 era de que no podían estar cerca de cadáveres. Por muy familia, por muy amigos, no podían ir a vela, a entierros, a cementerios. Tenían que estar totalmente alejados. Porque si se acercaban, se les conocía como algo impuro. No podían estar cerca de nada de lo que significara muerte. ¿Sí me entienden? Sí, estamos claros de eso. Y ustedes me dirán, bueno, ok, sí, está bien. Eso significa ser nazareo, pero eso es algo ya de antiguo. Eso pasó en Jueces. También se dice que Juan el Bautista, por decisión propia, también vivía como nazareo, consagrado a Dios, encaminado a Dios. Él mismo se llamó que él decía que él preparaba el camino para Jesús. Y otro también dice que fue Samuel. Y ustedes podrían decir, ¿cómo yo me adapto hoy en día en ser nazareo? Dice la palabra de Dios en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, es decir, vivir diferente. Vamos a hablarlo clarito. En una relación, ¿cómo yo puedo ser nazareo en una relación? Bueno, primero, no tienes que bajar tus estándares solamente por no quedarte solo o sola. Eso es primero. 2, no entrar en una relación que como principio tenga que tú apagues tu fe. Principal. Es que de verdad yo quiero estar con Moisés, pero Moisés me dice que los sábados no voy a la iglesia porque tenemos que ir al cine. Que es 2 por 1. Que es 2 por 1, los martes, no sé. En una relación, ¿cómo? Ser nazareo. Bueno, no negociar tu pureza por presión social, por presión emocional. Vemos el caso de Dalila. De verdad, Sansón, si me amás, si me querés, demostrame esto. Contame tu mayor secreto. Y no nos quedemos solamente en la relación. Vamos a las redes sociales, algo que estaba hablando Marcos. Ser nazareo, no consumir fotografías, videos, contenido que alimenten la lujuria, que alimenten el pecado, que alimenten lo que te distrae de Dios. No compararte con cuerpos, éxitos, trabajos y éxitos totalmente falsos, ajenos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos una meta de vida. Yo no puedo decir de que el éxito de mi esposo tiene que ser el mío. Sí, yo lo amo, yo lo comparto, yo lo apoyo, yo lo ayudo, pero como individuo también tengo mis proyectos. Y porque a Moisés le fue bien, yo deseara también que me fuera bien, pero yo voy a tener un proceso totalmente diferente. No buscar validación en likes.
en comentarios. Ponga su valor, ponga lo que realmente importa, es lo que Dios dice de ti, es lo que Dios piensa de ti. Que era lo que decíamos al principio en Génesis. Dios nos hizo a imagen y a semejanza de Él. Totalmente, una perfección ante los ojos de Valemos. Dios. Fiestas, presión social. Hay que buscar el momento correcto para alejarse donde no se está edificando nuestro espíritu. Si estamos en un grupo de amigos donde están tomando, donde están vendiendo drogas, donde se están prostituyendo, donde están hablando malas palabras, es que yo no las digo, tu espíritu está incómodo ahí. Pero como a veces damos como prioridad a nuestra alma y a nuestro cuerpo, se nos olvida nuestro espíritu que está incómodo ahí. No dejarse arrastrar por el ambiente que estamos viviendo. Y este punto lo amo, la identidad. ¿Cómo ser nazareo en nuestra identidad? Hoy en día el mundo nos dice que tenemos que ser como nos sentimos. ¿Cuántos han escuchado los Terians? Sí, ¿verdad? Que si yo hoy me siento gato, voy a actuar como gato. Que si yo me siento, no sé, como cebra, actúo como cebra, como mono, actúo como mono. No. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No vivir igual a como nos mandan a vivir, no pensar igual a como nos mandan a pensar. Todos aquí tenemos raciocinio, tenemos el deber, el derecho y la capacidad de pensar como Dios dice que pensemos. La mentalidad de Cristo. Amén. Ser nazareo es decir, soy lo que Dios dice que soy. Amén. Entonces no es un concepto viejo, no es un concepto que se le dio a Sansón. Es un concepto y una decisión que cada uno de nosotros tenemos el día de hoy. Ser consagrados, ser apartados, tener un voto especial de decir, yo soy de Dios, me aparto para Dios. Y no es necesariamente seguir las 3 reglas o los 3 principios que les mencioné. No tomar vino, no cortarse el cabello y no estar cerca de muerte. No. Les di muchos ejemplos en relaciones, en fiestas, en las redes sociales, en identidad. La decisión hoy es de ustedes y mía, por supuesto. Ser nazareo es decir voluntariamente, vuelvo y repito y quiero ser enfática en esto. Decisión propia. Quiero ser consagrada, apartada para Dios. Y vivir lo que dice Romanos 12:2. No conformarme a este siglo. Amén. Amén. Hablando de esto mismo que está diciendo Mau, vea qué importante porque Sansón, desde que antes que naciera, ya había sido consagrado para ser nazareo. Si gusta, páseme la otra diapositiva. Y Sansón había vivido una gran etapa de su vida siendo nazareo. Pero lo importante, ¿de quién nos estamos rodeando? Hasta el momento que Sansón se empieza a relacionar con Dalila, dice que él se empezó a sentir harto de la vida. Dice que en esos últimos días se sentía presionado por las palabras. Entonces, ¿de qué sirve que yo sepa que soy hijo de Dios, que vivo apartado para Dios, que tengo su amor, que valgo la sangre de Cristo, que Él murió en la cruz por mí, si al final al cabo no me rodeo de personas que me van a venir a edificar? Dice la palabra de Dios, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Le aseguro que quien cena con Jesús no se levanta a la mesa siendo igual. ¿Y a qué me refiero con esto? Mientras que Dalila estaba presionando, mientras que Dalila estaba haciendo que el pobre Sansón se sintiera harto de la vida, Jesús
Por otro lado nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta entraré, si no, te respeto. Vive tu vida, sigue con tu estilo de vida, con tus pensamientos, con todo lo que quieras, sigue. Pero Jesús es un caballero. Primero toca la puerta. Si quieres, Él entrará a tu vida. Y hay una promesa muy bonita porque dice, si oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Mientras el mundo nos atormenta, mientras el mundo nos manda a buscar la máscara con la cual me siento identificado, mientras el mundo nos empieza a presionar. ¿Saben cuál es el problema de las personas que nos rodean? Se lo voy a decir muy fácil. ¿Qué importa? ¿Qué importa estar yo allí en la esquina con todos los que están en la esquina si yo no fumo? ¿Qué importa? ¿Qué importa, Luis? ¿Qué importa ir al bar y ver cómo todo el mundo toma? ¿Saben cuál es el problema? Que el olor del cigarro se pega, que las ganas de tomar cerveza se pega, que las malas palabras se pegan, que el deseo de vestirme como ellos se pega, que el deseo de hacer lo que ellos hacen se pega. Por eso hay que ser tan cuidadosos de quién nos rodeamos. Sansón no tomó la decisión más exacta en su vida de rodearse de Dalila. Perdió una promesa que tenía, perdió lo que Dios le había dado antes de nacer, una señal, una fuerza para dar libertad al pueblo de Israel de los filisteos. Sansón quiso perder todo por estar con Dalila. Y perdió todo, créanme, lo perdió todo. Sansón no volvió a ser Sansón, lo perdió todo. Hasta la presencia de Dios. Y dice, hasta perder la presencia del Señor, de y que Dios. no se dio cuenta. Simplemente ya no estaba. No estaba. ¿Cuántas veces estamos agregando personas a nuestras vidas que nos hacen sentir hartos? ¿Cuántas veces estamos agregando a nuestras vidas personas que nos están cambiando el pensamiento? Personas que están haciendo que nos alejemos de la presencia de Dios y simplemente venimos a un culto y qué raro, hoy Luis cantó desafinado porque hoy le escuché todos los errores. No, Luis sigue siendo afinado. La batería sigue tocando con ritmo. El pastor Olman sigue tocando con buena melodía. Simplemente es que Jesús se ha apartado de ti porque Él es un caballero. Si tú le abres la puerta, Él entra, pero si tú no le quieres abrir la puerta, Él sigue siendo un caballero. Si tú te quieres seguir rodeando de las mismas personas, Él se va a mantener como caballero. Él no va a compartir su espacio. Dios es un Dios celoso, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios implacable, pero es celoso. Simplemente lo que Él pide es ser el primer lugar. Simplemente lo que Él pide es ser el primer lugar en tu corazón. Y Él puso en tu corazón un espacio, o dejó en tu corazón un espacio para que no lo llenaras con personas que te estuvieran rodeando, sino para que lo llenaras con Él, con su presencia. Amén. Si gustas, avanzas 2 diapositivas. Gracias. Sansón perdió todo, perdió el propósito. Dalila condujo a Sansón a que perdiera todo. Dice la palabra de Dios, no se engañen. O sea, Dios nos está diciendo en esta noche, hey chicos, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Era lo que les decía, ¿qué importa estar ahí en la esquina? ¿Qué importa? ¿Qué importa si yo no tengo nada? Vea, regístreme. ¿Qué importa? Dice la palabra de Dios, no se engañen. Los únicos que están siendo burlados son ustedes mismos. Y el trabajo del enemigo es como el que hizo Dalila con Sansón, silencioso. Tuvo paciencia, se esperó 3 veces Dalila. Se esperó 3 veces. La Biblia no habla que si fueron, que todo este proceso de las 3 veces duró 1 semana, 2 semanas, 3 meses, capaz duró 1 año. Dalila llegando a estar con Sansón y a preguntarle a Sansón, pero usted cómo pierde la fuerza. Sansón, pero usted cómo pierde la fuerza. ¿Cómo usted puede ser un hombre normal y no tener tanta fuerza? No nos engañemos, chicos.
tenemos un propósito, y se los dije al principio en Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán, le dio un propósito. ¿Cuál era? Que administrara toda la tierra, toda la creación, que fuera dueño de todo lo que había, que se preocupara, que si la gallina ya puso el huevo, que si la marrana puso los chanchitos, que si la mazorca ¿se dice mazorca? De maíz, ya dio su fruto. Ese era el único propósito que tenía Adán, y perdió también su propósito. Sansón tenía un propósito: traer libertad a Israel por medio de su fuerza de los filisteos, y perdió su propósito por una mala compañía, porque él mismo se quiso engañar, porque él mismo llegó y se acostó a dormir a la par de Dalila, porque él mismo dijo: Dalila es una muchacha buena, yo la conozco a sus papás, ayer me los presentó. Dice 1 Corintios, no se engañen, ustedes solitos se engañan. Cuando uno tiene que escoger una compañía, el tema se llama amores que edifican. Y sí, es importante en esta tierra tener siempre una buena compañía, alguien que nos va a edificar, alguien que nos va a hacer crecer. Si gustas, pasas a la otra. Y aquí queremos rápidamente hablar un poco de un pequeño testimonio entre Mauriel y yo. Cuando Mauriel y yo nos conocimos por medio de una amistad, y empezamos a ser simplemente amigos, pero en nuestra amistad nos empezamos a ayudar. Dentro de esa amistad yo empecé a darle palabras, y yo ni siquiera sabía, porque a veces le decía algo, le preguntaba algo, y Mauriel me contestaba, y yo no sabía que yo le estaba ayudando a Mauriel. ¿Cierto? Sí, amén. Quiero recalcar un poquito en el tema del propósito. Aquí la culpa no es 100% de Dalila. No, sí. Mentiras. Tampoco fue la culpa 100% de Eva. No, también. Mentiras. ¿Cuántos sabemos que tenemos libre albedrío? Amén. Que cada quien puede decidir qué hacer con su vida, lo que le dé la gana. ¿Sí estamos claros de eso? Pero hay personas que nos influyen, y eso fue lo que le pasó a Sansón. Claramente Dalila tenía un propósito, quería la plata, quería el dinero, y bueno, entre tantas llegadas con Sansón y pláticas y demás, bueno, le dijeron el secreto, y Sansón, bueno, perdió un propósito que se le había dado en el vientre de la madre, que iba a ser nazareo. Se apartó de la presencia de Dios, o más duro decir, que la presencia de Dios se apartó de él, porque él ni cuenta se dio. Dice que él ni sabía que la presencia de Dios ya no estaba con él. Eso es fuerte, ¿no? Hoy podemos estar cantando, predicando, estar en la silla, grabando, tomando fotos, no sé, lo que sea, tocando el instrumento, pero ¿usted está seguro que la presencia de Dios está con usted? 100%. Total. Y no es para que me conteste, es para que nos autoexaminemos y pensemos que si nuestras decisiones está haciendo que la presencia de Dios se aparte de nosotros. Y esto era solamente un énfasis, porque no quería que se fueran con la mentalidad de que los demás tienen la culpa de las decisiones que nosotros tomamos, porque no es así. Cuando yo conocí a Moisés, A ver, raje. bueno, nos conocimos en una etapa en donde él ya tenía como... Estaba viejo, dígale, estaba viejo. No, Sí, 8 años creo de estar soltero. sí, también. Yo tenía por ahí como 5 años de no buscar, no querer paz. Quiero paz en mi vida. Pero bueno, Dios unió propósitos. Amén. Amén. De hecho, que Moisés y yo estemos casados es un milagro. ¿Cuántos saben que un matrimonio es un milagro? Sí, amén. Totalmente. Y los que aún no están casados van a ver que sí, es un milagro. Los años pasan, las cosas pesan y demás.
pero es un milagro que las personas sigan juntos. Pero lo que Dios une, que no lo separe el hombre, amén. Sí, amén. Cuando Moisés y yo nos conocimos, éramos muy felices. No, mentira. Ya éramos muy maduros, ya era, bueno, yo tenía 23, él tenía 26, o 27. 24 o 27. Ajá. Y bueno, ya habíamos quemado muchas etapas. Él ya era profesional, yo ya era profesional, independiente. Él también, yo vivía sola, bueno, él vivía con sus papás. Pero seres totalmente independientes, maduros, en pandemia, en donde esto nunca hubiera sido posible por la gracia y misericordia del Señor, totalmente. Sí, amén. Pero bueno, nos conocimos. Moisés era una naranja completa, yo era una naranja completa. Aquí no hay medias naranjas. Ni usted es media naranja de otra persona, ni la otra persona es media naranja suya. Usted es un ser completo. Amén. Amén. No ande buscando la media naranja para ser completa y plena en la vida, no. Somos seres completos. Las personas llegan a complementarnos, que es totalmente diferente. Nos conocemos y había algo que yo decía, es que no, somos totalmente diferentes. Números, física, geometría, todo lo que acabo de decir son características de Moisés. Y me abrí letras, filosofía, arte, producción. O sea, nada, ni puentes, nada que nos pudiera unir. Pero había algo que sí nos unía, y era el servicio al Señor. Sí, amén. Teníamos algo muy en claro. El éxito profesional, súper bien, es una meta que todos debemos de alcanzar. Pero la mayor meta es que el servicio continúe al Señor y prepararnos para su llegada, amén. Pero cuando nos conocemos, nos damos cuenta que yo conozco a Moisés y él tiene un sueño por cumplir. Él quiere cumplir un sueño. Y yo también quería cumplir un sueño. En una plática de tantas, nos comentamos nuestros sueños. Pero fue una plática normal, ¿verdad? Así, sin importancia, fue hablando ahí, chismes. Y al parecer Moisés escuchó mi sueño. O sea, me prestó atención. O sea, estuvo atento. Y yo también estoy atenta a lo que él me dijo y a lo que yo veía en él. Bueno, ahora continúa. ¿No? Y dentro de ese sueño que Mau tenía era continuar con una etapa profesional. Y entonces yo llegué y le regalé una cámara con un micrófono y se la regalé y le dije que eso lo hacía única y exclusivamente porque yo creía en ella. Nunca la había visto trabajar en esa etapa, pero yo le dije, toma, yo creo en ti y yo quiero que usted se empiece a desarrollar y yo creo que usted va a llegar a ser la mejor. Y ese regalo colaboró que como un año después empezara a estudiar otra vez en la universidad y sacó una especialidad y hoy por hoy ella desarrolla su etapa profesional completa como ella la había soñado. Por mi parte, bueno, estábamos en pandemia, yo estaba recién, ¿cómo se dice? Desempleado, pero porque yo mismo me eché, no porque me echaron, obvio. No sabía que venía la pandemia, si no, no lo hubiera hecho. Fue como tirarse a un precipicio. Pero bueno, empecé a trabajar, personas por la gracia de Dios me empezaron a contratar y yo iba un poquillo desordenado con las cosas en el escritorio y Mauriel llega y me regala una agenda para enero del 2021 con un logo, con el logo que yo había creado ahí una noche ahí loca en Canva, que ya ni me acordaba yo que existía. Y Mao me empieza a apoyar y empieza a apoyar mi sueño y empieza a ayudarme con las redes sociales y poco a poco lo que pues, empezó a hacer a partir de una necesidad de buscar dinero, buscar trabajo, se ha convertido nuestra empresa hoy en día y es el medio por el cual gracias a Dios subsistimos hoy en día. Los dos sueños que cumplimos, tanto el regalo que yo le he amado como el regalo que ella me dio, hoy por hoy nos dan de comer.
Y eso lo hicimos en las primeras etapas del noviazgo. Y lo hicimos simple y sencillamente porque yo estaba seguro que si yo quería estar al lado de ella, yo quería aportarle, yo quería ayudarle. Yo quería que mi presencia con ella, o sea, que mi noviazgo con ella o mi amistad con ella le diera algo más que un chavalillo necio detrás de ella. ¿Cierto? ¿Me voy a entender? Sí. Esa es la necesidad, esa es la ayuda que yo les hablaba en Génesis, que Dios nos puso. Y no es necesario decir novios o esposos, simplemente un amigo, una amiga. Les ponía antes el ejemplo de las chiquillas, Cris, y es importante, es 100% importante que cuando nosotros encontramos a alguien que nos ayude, sea esa persona que nos apoye en los sueños, que nos diga, ¿sabe qué? Dave, te creo. Si usted dice que usted va a ir a manejar bus, no, yo no me subo. Pero es esa persona que nos tiene que apoyar, es esa persona que su grata presencia ya nos aporta, ya nos hace crecer, nos hace sentirnos seguros de nosotros mismos, no como Dalila con Sansón, que lo tenía harto, dice la Biblia, lo tenía harto, lo acosaba. ¿Sí? Dice por acá Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir más. Ese es el sentido de tener una amistad, ese es el sentido de tener una compañía, ese es el sentido que alguien esté a la par mía, que uno solo, o sea, yo solo no puedo, pero con esa persona al lado sí voy a poder estudiar, tal vez un compañero en el cole, poder estudiar, no entiendo matemáticas y él es un nerdazo en matemáticas, tal vez, no sé. Lo que quiero dar a entender es que la persona que esté siempre a nuestro lado nos tiene que aportar a nuestro propósito, nos tiene que ayudar a hacer crecer en nuestro propósito, amén. Si gustan pasan a la siguiente diapositiva. Bueno, sí, tiene que aportar al propósito, al sueño, ¿verdad? Que Dios ya depositó en tu vida. Y las personas que llegan a tu vida, a tu entorno, no necesariamente tienen que llegar a ser competencia de Dios, ni a tomar el lugar de Dios, ni siquiera apartarte de Dios, sino cuando decimos aportar es para bien, aportar de verdad, que te sume, ni que te reste ni que te divida, que te sume, que te impulse. ¿Cuántos acá tienen amigos donde ustedes dicen, ay, es que de verdad sí es bien terca, vuelve con el mismo y llora y llora y vuelve con el mismo? Y se sigue quejando y vuelve. Y vuelve. O vámonos a la amistad, porque esto no, a ver, esta prédica no es para que hoy usted se salga de la iglesia y se vaya con una pregunta y diga, ¿con quién me iré a casar? No es para eso. Es para que usted mismo y misma se pregunte, ¿de quién estoy enamorado primero? Porque tenemos muchos amores, lamentablemente, pero vamos a hablarlo más adelante. El novio y la novia. No necesariamente tiene que ser Moisés y yo, ¿verdad? El novio y la novia. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 19:7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En otras partes de la Biblia dice de que la iglesia es la novia. ¿Cuántos entienden que nosotros somos la novia que espera al novio para ir a las bodas? Amén. Dice que la novia se prepara. Una novia se guarda, se prepara, se adorna y espera con fidelidad. En lo natural, para que me entiendan, si una joven dice que tiene novio, pero en su teléfono habla con 10 más cosas indebidas, ¿es infidelidad? Sí, totalmente. ¿Seguros? ¿Qué dice el público? No. Y si un muchacho, un joven, un novio,
habla con otras, también es infidelidad. Obvio, ¿verdad? Obvio. ¿Cómo no se me ocurrió? Ok, en lo natural lo podemos entender, sí. Amén. ¿Y por qué en lo espiritual nos cuesta? ¿Por qué no entendemos que hay un amor de amores, un amor que verdaderamente edifica? Y aún así decidimos serle infiel. Porque en lo natural todo, sí, claro que sí, crucifíquenlo. Pero en lo espiritual lo entendemos, pero no, hagamos como que no pasó. Dios siente, Dios también se entristece. Hay un versículo, ahorita no me acuerdo, pero es, creo que el segundo favorito mío. Cuando yo conocí a Dios, conocí al Padre, la paternidad de Dios. Y dice, creo que es en, bueno, no voy a equivocarme aquí delante de todos. Pero sí, creo que en el Nuevo Testamento hay, no creo, estoy segura, hay un versículo, no sé si alguien lo tiene por ahí y lo puede poner, que dice que Dios había creado todas las maravillas del mundo, todas, para Israel, obviamente. Pero ponga su nombre, para Michelle, para Andrés, para Moisés, para Mau, que había creado todo eso. Pero ¿qué hizo Mauriel? Dice que dio la espalda y ni se acordó de Dios, se fue a disfrutar de las cosas. Y dice que Dios se entristeció. Y dice, pero ¿cómo? Yo creé todo esto para Mauriel y lo único que yo quería que Mauriel me dijera era Padre. Me mató ese versículo. Dios no quiere que usted llegue y decir Señor, 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 Señor. Hay algo de lo que debemos estar claro, y es que nuestra identidad principal, correcta y primordial es que debemos de entender de que somos hijos. No nietos, no sobrinos, somos hijos. Y cuando entendemos que somos hijos, entendemos que somos iglesia. Y cuando entendemos que somos iglesia, entendemos que somos la novia, que se prepara en fidelidad al novio. Amén. ¿Vas a aportar algo acá? Y ok, entendemos que Dalila dijo, si de verdad, Sansón, usted me ama, dígame su secreto. Ayúdenos con la otra imagen, porfa. ¿Cuántos hemos escuchado? Bueno, yo también fui joven, soy joven. Hemos escuchado la prueba del amor. Si de verdad, usted me ama, usted me tiene que demostrar y deme la prueba del amor. Confía en mí. Confía en mí, yo no le voy a decir a nadie. Cuénteme su mayor secreto, su mayor intimidad. ¿Sí saben de lo que hablo, verdad? ¿Amén? ¿No? Ok. El mundo nos pide pruebas, nos pide que demostremos, nos pide que hagamos, que accionemos para que Él nos crea. Bueno, ¿cuántas veces también Jesús nos fue tentado en cuanto a su identidad? Si de verdad eres el Hijo de Dios, haz esto, convierte la piedra en pan. Haz esto, bájate de la cruz. Pero Jesús hoy no nos pide la prueba más grande del amor. ¿Y por qué? Porque Él fue la prueba más grande del amor. Amén. Y hay un versículo que me confronta, por así decirlo, cuando entendemos y entramos en revelación, donde dice que no fue cualquier muerte, fue muerte de cruz. De cruz. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos están dispuestos de dar la vida por sus amigos? Sí, amén. Sí. Que hoy alguien entre y diga,
O usted o él. Decida. Se ponen a pensar, ¿verdad? O su hijo o usted. O su esposo o usted. O su mamá o usted. Pero pongámoslo con un vínculo que no es tan fuerte, con un amigo. Puede ser fuerte, sí, pero él te va a fallar. Hay algo que te va a molestar y vas a decir es el peor, es la peor. Pero en realidad sí está dispuesto usted de dar su vida por su amigo, por su amiga. Y quiero destacar esto, usted no puede tener 2 mejores amigos. No puede. Tengo 5 mejores amigos. Jamás. Usted no tiene mejores amigos, usted tiene amigos. Porque hay uno que tiene que destacar. Hay uno donde usted puede llorar sin ser juzgado. Hay uno donde usted puede contarle todo. Un amor genuino. Sin que se le critique, un amor totalmente genuino, puro. Exclusivo. Esa es la palabra correcta. Exclusivo. El grupo de 3 no existe. Una le contó a la otra y la otra no se dio cuenta y se enojó porque las 2 no le contaron. Y viceversa. Pero así es. Van a crecer y van a ver que sí. Pero hay un mejor amigo que no falla, que es fiel, que ya te probó que te ama en la cruz. Ya él fue la prueba. Amén. Él no dio la prueba porque nadie se la pidió. Él fue la prueba de amor más grande. Y la dio aún sabiendo que muchos de nosotros lo íbamos a rechazar. A muchos de nosotros nos iba a importar nada que Él estuviera crucificado, desangrándose en la cruz. Pero Él lo hizo en amor. Sí, amén. Chicos, y para hacer el cierre de esta enseñanza, les queremos pedir que se pongan sobre sus pies y vengan aquí adelante con nosotros. Hagamos un círculo grande.